Imaginemos gastar miles de millones de dólares. Literalmente miles de millones. Sí, miles de millones. Movilizar a los ingenieros más brillantes del planeta y utilizar suficiente electricidad como para iluminar una ciudad entera. Todo con el único objetivo de construir el dron militar autónomo más avanzado de la historia. Claro, el pináculo de la ingeniería. Exacto. Solo para que este sistema termine siendo derrotado, en pleno vuelo, por un paraguas de $10 cubierto con pintura acrílica. Es que es surrealista. Es una locura. Y bueno, bienvenidos a la exploración de hoy. Tenemos por delante una misión verdaderamente monumental para quienes nos escuchan. Así es. Hemos estado analizando una avalancha de información, reportes, filtraciones, todo correspondiente al 18 de marzo de 2026. Y los datos de hoy saltan desde los foros más profundos de desarrolladores. ¿Tipo Hacker News? ¿Reddit? Exactamente. Pasando por laboratorios de ciencia cognitiva hasta llegar literalmente a los pasillos del Pentágono. Y es un ecosistema que se está moviendo a una velocidad que ya desafía la comprensión tradicional, ¿no? Totalmente. Si analizamos todo este ruido informático de nuestras fuentes de hoy, lo fascinante aquí es que emerge un hilo conductor muy, muy claro. A ver, ¿cuál sería? Estamos presenciando la colisión brutal entre la democratización absoluta del poder digital, por un lado, y una vulnerabilidad sistémica que roza lo cómico, por el otro. Sí. Es que es un contraste brutal. O sea, la inteligencia artificial se ha vuelto tan hipereficiente y accesible que crear agentes autónomos hoy requiere apenas, digamos, 2 líneas de código en una computadora de escritorio. 2 líneas, qué locura. Pero por otro lado, estamos descubriendo que esa misma sofisticación matemática tiene puntos ciegos físicos enormes, como lo del paraguas. Claro. Es esa desconexión, esa brecha entre el poder casi divino de la red y la fragilidad en el mundo real, lo que hace que nuestro análisis de hoy sea indispensable para cualquier mente curiosa que nos acompañe. Totalmente de acuerdo. Ok, vamos a desempacar esto, empezando por la cima de la cadena alimenticia, el tablero de ajedrez corporativo y la seguridad nacional. Tenemos varias piezas pesadas moviéndose aquí. Las más pesadas, diría yo. Empezando por reportes que indican que OpenAI tiene un nuevo enfoque, hiperdirigido hacia su salida a la bolsa, su famosa IPO. Y simultáneamente están lanzando sus modelos GPT 5.4, pero en versiones mini y nano. Que es un detalle no menor. Claro. Por otro lado, vemos a Meta haciendo adquisiciones estratégicas súper silenciosas como la de Molesbook. Que según los analistas cobra todo el sentido del mundo cuando revisa sus recientes patentes sobre procesamiento multimodal, ¿no? Exacto. Todo encaja. Pero lo que realmente me vuela la cabeza de esta sección de las fuentes es el movimiento de Mistral AI lanzando esta plataforma llamada Forge. Uy, sí. Forge no es solo un producto más. Ah, ¿no? No. Es un misil dirigido directamente a la línea de flotación del modelo de negocio de gigantes como OpenAI o Anthropic. Mistral está apostando fuertemente por el concepto de construye tu propia IA para el entorno corporativo. O sea, llevarlo todo in-house. Exactamente. En lugar de obligar a las corporaciones a enviar sus datos más sensibles a través de una API externa, pagando por cada interacción, Mistral les está dando la infraestructura base para que ensamblen, entrenen y controlen sus propios modelos internamente. Bajo sus propios términos. Bajo sus propios términos de seguridad y privacidad. Me encanta usar la analogía de los jardines amurallados frente a los campos abiertos para esto. OpenAI y Anthropic están construyendo estos jardines amurallados hermosos. Prístinos, sí. Prístinos, claro. Te cobran la entrada, te dicen qué puedes y qué no puedes hacer adentro, y ellos se quedan con las llaves de las puertas. Mistral, con Forge, es como si llegara y simplemente empezara a regalar tractores y semillas de altísima calidad para que las empresas cultiven sus propios campos privados. Es una analogía perfecta. Y cambia las reglas del juego. Pero aquí es donde se pone muy interesante, y quiero hacer una pausa crítica. A ver. Si OpenAI está tan enfocado en esta salida a la bolsa, en seducir a Wall Street y complacer a los inversores institucionales. ¿No esa es una distracción masiva de su misión original? O sea, la de crear inteligencia general artificial de manera segura para la humanidad. Parece que están priorizando modelos mini rentables en lugar de la gran revolución científica. Es una observación muy aguda. Pero si conectamos esto con el panorama general, la respuesta radica en la escala financiera que se requiere hoy en día. O sea, el dinero manda. Básicamente.
Mantener la ventaja en esta carrera exige un capital que ya no puede sostenerse solo con rondas de inversión privada. Requiere exprimir el mercado público y monetizar la eficiencia con esos modelos mini y nano. Ya veo. Pero hablando de carreras armamentísticas y de dinero, hay otro actor gigantesco en este tablero que está rechazando los jardines amurallados por razones muy distintas a las de Mistral o Wall Street. El gobierno. Específicamente, el Pentágono. Así es. Y aquí quiero ser súper claro con quienes nos escuchan, independientemente de dónde se sitúe cada quien en el espectro político o militar. Claro, aquí somos totalmente neutrales. 100%. Lo que nos interesa reportar aquí es el choque puramente tecnológico e institucional. Los hechos de nuestras fuentes indican que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está desarrollando sus propios modelos de lenguaje grande. Y buscando alternativas activas para reemplazar a Anthropic. Exacto. Y la razón. Consideran que las llamadas líneas rojas, o sea, las restricciones éticas programadas en los modelos de Anthropic, representan, y cito textual, un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Y este es el punto de fricción inevitable entre la ética corporativa y las prioridades tácticas de defensa. Totalmente. Porque Anthropic fue fundada explícitamente sobre principios de alineación y seguridad estricta. Sus modelos están cableados para negarse a ayudar en tareas que consideren dañinas. Te dicen, no puedo hacer eso con mucha educación. Exacto. Pero desde la perspectiva de la seguridad nacional, si estás utilizando una IA para analizar escenarios de guerra, logística militar o ciberseguridad ofensiva, No puedes tener un modelo que te diga que no. claro, no puedes depender de un modelo que, en medio de una crisis en tiempo real, decida que tu consulta viola sus términos de servicio de Silicon Valley. El desarrollo de IA ha dejado de ser un proyecto de investigación para convertirse en una infraestructura crítica soberana. Lo cual nos lleva a un problema estructural enorme. Si los gobiernos y las megacorporaciones están apostando a la infraestructura global en estos modelos masivos, surge una pregunta gigante. ¿Quién audita esto? Exacto. ¿Quién está evaluando que estas cosas realmente funcionen como dicen o que sean seguras? Y la respuesta que arrojan nuestras fuentes de hoy es francamente preocupante. Muy preocupante. Resulta que el peso de la industria entera está cayendo sobre los hombros exhaustos de estudiantes de doctorado. Hay un reporte excelente en nuestras fuentes detallando cómo los estudiantes de PhD se han convertido en los verdaderos jueces de la industria. Y no es una exageración para nada. La evaluación y la alineación de modelos se han convertido en los cuellos de botella absolutos de nuestra era. De hecho, la comunidad de investigadores está devorando un nuevo libro que acaba de publicarse. Ah, sí, el de evaluación y alineación. ¿Sí? Evaluación y alineación, los artículos seminales. El problema de fondo que relatan es que los modelos se han vuelto tan complejos, con razonamientos tan, digamos, sutiles, que las métricas automáticas ya no sirven. Necesitas un humano experto. Exactamente. Necesitas expertos altamente calificados, como estos estudiantes de doctorado, para interactuar horas con los modelos y determinar si las respuestas son alucinaciones muy bien escritas o verdades profundas. Pero la ironía, y este es mi drama académico favorito del día de hoy, es que incluso esos humanos están colapsando bajo la presión. En la conferencia ICML... Uy, el escándalo. Sí, para la audiencia, esta es una de las cumbres internacionales sobre aprendizaje automático más prestigiosas del mundo. Bueno, pues acaba de estallar un escándalo masivo ahí. Un papelón. Total, han tenido que rechazar sistemáticamente artículos de investigación porque los científicos que debían revisarlos usaron modelos de lenguaje grande para redactar las revisiones. A pesar de haber firmado acuerdos legales prometiendo no hacerlo. Exactamente. Es la encarnación literal del Uroboros, o sea, la serpiente comiéndose su propia cola. Aquí es donde se pone muy interesante. Estamos confiando en humanos para evaluar a la IA, pero esos humanos están haciendo trampa usando IA para evaluar investigaciones sobre IA. Es que ilustra perfectamente la fragilidad de nuestro ecosistema. Y esto plantea una pregunta importante. Si los jueces humanos están tercerizando su capacidad de análisis crítico a la misma tecnología que deben auditar, ¿cómo garantizamos la integridad del conocimiento? Es que no se puede. Claro, la carga cognitiva sobre estos investigadores es tan abrumadora, tienen que leer decenas de estudios densos en días, que el incentivo para usar la IA como atajo para resumir y criticar es simplemente irresistible. Rompe por completo la cadena de confianza en el método científico. Por completo. Y bueno, si la evaluación humana está en crisis, si no podemos confiar en cómo medimos estos sistemas por fuera, no nos queda otra opción que levantar el capó y mirar dentro de la caja negra. Y aquí la cosa se pone bastante densa.
Sí, agárrense fuerte. Hoy tenemos un estudio de ciencia cognitiva circulando en foros que tiene un título brutal. Se llama ¿Por qué los sistemas de IA no aprenden? Fuerte declaración. Básicamente argumentan que las redes neuronales no están aprendiendo en el sentido biológico. Pero a ver, yo tengo que desafiar esta premisa. A ver, dime. Si la ciencia cognitiva dice categóricamente que no aprenden, entonces, ¿qué están haciendo exactamente para poder programar videojuegos, diagnosticar enfermedades o redactar ensayos impecables? O sea, algo están haciendo. Lo fascinante aquí es esa distinción. Es el núcleo de cómo funcionan. La ciencia cognitiva define el aprendizaje biológico como un proceso de construcción de modelos causales del mundo a partir de experiencias muy limitadas. Ok, como un bebé. Exacto. Un niño ve un gato un par de veces y ya entiende el concepto de gato en 3D, entiende su textura, que tiene gravedad. Las IAs actuales no hacen eso en absoluto. Lo que hacen es compresión de datos y reconocimiento de patrones en espacios de altísima dimensión. O sea, matemática pura y dura. Sí, y esto nos lleva a un descubrimiento técnico asombroso que salió en las fuentes de hoy. Un documento revela un, cito, desajuste en el descenso de gradiente, que de forma no intencionada hace que emerja la normalización dentro del modelo. A ver, frena un segundo ahí, porque eso es un lenguaje alienígena para muchos de nosotros. Sí, es un poco técnico. ¿Qué significa exactamente que el descenso de gradiente tenga un desajuste y de repente cree normalización de la nada? Bueno, imaginemos que estamos diseñando un canal de irrigación muy estricto para que el agua baje de una montaña. Eso es la programación clásica. Tú defines el camino. Claro, paso 1, paso 2. Pero en las redes neuronales, el famoso descenso de gradiente es simplemente el sistema matemático intentando minimizar sus propios errores, como el agua buscando ciegamente el punto más bajo. Ah, ok. Lo que descubrieron los investigadores es que, al buscar ese punto más bajo, las matemáticas encontraron atajos geométricos. O sea, esculpieron su propio cauce que los ingenieros jamás programaron explícitamente. Wow. O sea que el sistema se estabiliza solo. Exactamente. El sistema se normaliza a sí mismo simplemente porque es la forma más eficiente de procesar la información en ese espacio tridimensional, no porque le hayamos enseñado a hacerlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es decir, ¿la matemática pura está encontrando soluciones de diseño por su cuenta? Sí, de forma emergente. Y hablando de atajos y cosas que creíamos saber, tenemos este otro estudio increíble en las fuentes sobre la famosa regla de la informática, el basura entra, basura sale, o GYO en inglés. Un clásico. Toda la vida nos han dicho que si entrenas un modelo con datos malos, el resultado será inevitablemente malo. Pero ahora hay una prueba matemática formal que demuestra que la regla GYO falla rotundamente cuando hablamos de datos de alta dimensión. Falla por completo. Entonces, vuelvo a mi pregunta, ¿qué significa todo esto? Es como decir que puedes tirar ingredientes podridos, tierra y piedras en una olla enorme, pero si la olla es lo suficientemente compleja, mágicamente extrae las moléculas perfectas y te sirve una comida gourmet de 5 estrellas. Esa es la trampa en la que caemos al intentar humanizar el proceso. La analogía de la olla culinaria no funciona porque sugiere que hay un filtro mágico o un chef ahí adentro separando las cosas. Y no es así. No. Para entender cómo la regla GYO se rompe en alta dimensión, una analogía mucho más precisa es imaginar una pantalla gigante de televisión antigua, de esas de tubo, llena de estática caótica y ruido visual. Pura nieve blanca y negra. Exacto. Eso es la basura de los datos de Internet. Si la miras en 2 dimensiones, solo ves ruido. Pero si te pones unas gafas 3D especiales, de repente te das cuenta de que hay una figura geométrica brillante y perfectamente estructurada flotando en medio de esa estática. Esa figura es lo que llaman la estructura latente. No, ya veo. Entonces, el modelo no está limpiando la estática. Simplemente tiene tantas dimensiones de análisis que puede ver a través de ella. Exactamente. Fenómeno conocido como sobreajuste Bomigno. El modelo tiene billones de parámetros que serían suficientes gafas 3D para memorizar todo el ruido, la basura, pero simultáneamente se ancla en esa estructura latente perfecta.
Y cuando le haces una pregunta, Al momento de generar una respuesta, simplemente usa la geometría sólida e ignora la estática por completo. Por eso, modelos entrenados con foros de Internet llenos de mala gramática y desinformación pueden, de todos modos, emerger con capacidades lógicas impecables. ¡qué locura! Y el hecho de que estas redes sean esencialmente motores de compresión de alta dimensión explica por qué ahora podemos hacerlas tan increíblemente eficientes, ¿no? Totalmente. Si no están construyendo un modelo causal complejo como un cerebro humano biológico, sino solo buscando atajos geométricos, entonces podemos optimizar ese motor a lo bestia. Hoy vimos el anuncio de Mamba 3, que es un modelo de espacio de estados, y la implementación en PyTorch de modelos de valores propios tridiagonales. Conceptos pesadísimos. Sí, términos pesadísimos, pero por lo que entiendo, esto cambia las reglas del juego en cuanto a lo que cuesta correr una IA hoy en día. Es que lo cambia todo. Mamba 3, al ser un modelo de espacio de estados, no necesita volver a leer todo el libro del contexto cada vez que va a generar la siguiente palabra, como lo hacen los modelos Transformer tradicionales. O sea, gasta mucha menos memoria. Tiene una memoria selectiva mucho más ligera. Y lo de los valores propios tridiagonales en PyTorch. A ver, imagina que intentas calcular el tráfico de una ciudad evaluando las rutas posibles entre cada persona y todas las demás personas del país al mismo tiempo. Eso reventaría cualquier computadora, un costo computacional masivo. Exacto. Las matrices tridiagonales simplifican la matemática para solo calcular la relación con tus vecinos inmediatos en la red neuronal. El resultado es que el entrenamiento y la inferencia se vuelven exponencialmente más baratos, manteniendo un rendimiento absurdo, como vimos hoy con el modelo Minimax M2.7. Ah, sí, que está rompiendo récords en las métricas de evaluación de GDP-Val. Así es. Y esa transición fluida nos lleva de la teoría profunda directamente a los escritorios de nuestra audiencia. Porque si estos modelos ya no requieren granjas de servidores masivas para funcionar, la consecuencia lógica es una hiperdemocratización. Así es. A pesar de que no aprenden como humanos, usar esta tecnología se ha vuelto absurdamente fácil y potente. Vimos hoy a un usuario en Reddit presumiendo que su empresa le acaba de dar una estación de trabajo con 2 tarjetas NVIDIA H200. Una bestialidad de máquina. Para quienes nos escuchan, estamos hablando de 282 GB de memoria VRAM sentados físicamente debajo de un escritorio. Es el equivalente a tener toda la capacidad de procesamiento de una empresa tecnológica entera de los años 90 concentrada en una caja a tus pies. Exacto. Y este usuario estaba preguntando en el foro cuál es el techo de inteligencia de los agentes que puede correr ahí. Y esa potencia local bruta se combina con herramientas de software que eliminan la barrera de entrada por completo. Fíjate que Hugging Face lanzó hoy una línea de código que ha dejado a la comunidad atónita. A ver, cuéntame de eso. Con una sola línea de código, el sistema escanea automáticamente tu hardware. Detecta qué tarjeta gráfica tienes, elige el modelo adecuado, aplica cuantización, que básicamente es simplificar la precisión matemática de los pesos para que quepan en tu memoria sin perder mucha inteligencia, levanta un servidor local y lanza un agente autónomo como Pi, el motor detrás de OpenClaw. Una línea de código. Eso conecta directamente con el sentimiento que inunda hoy los foros, donde un post viral declara textualmente: la era de la programación humana ha terminado. Es una afirmación fuerte, pero justificada. Y cuando ves a figuras como Garry Tan mostrando en sus redes cómo su configuración con el agente Cloud Code está construyendo videojuegos completos en el motor Godot de forma autónoma, o sea, sin que él escriba la sintaxis, te das cuenta de que el rol humano cambió para siempre. Cambió radicalmente. Pero aquí tengo una preocupación inmensa. Es fascinante ver meses de programación comprimidos en automatización. Pero si literalmente toma 1 o 2 líneas de código, desatar un agente en tu máquina que tiene acceso a tus archivos y a Internet. Sí, el tema de la seguridad. Claro, ¿quién es el responsable cuando ese agente comete un error crítico, borra una base de datos entera de una empresa o ejecuta un script malicioso por accidente en Internet? Ese es el gran abismo legal y operativo que estamos cruzando justo ahora. Estamos pasando de ser creadores de código a gestores de agentes o gestores de empleados digitales. Gestores de empleados digitales, me gusta ese término. Cuando tú programas línea por línea, si hay un error, buscas la línea defectuosa. Eres el responsable directo.
Pero cuando le das un objetivo de alto nivel a un agente autónomo y éste toma miles de microdecisiones por segundo en un entorno aislado para lograrlo, ¿Es imposible de auditar? rastrear la cadena de causalidad de un error crítico se vuelve un rompecabezas casi irresoluble para las auditorías tradicionales. Y esto se complica mucho más por la fractura cultural que estamos viendo en cómo los usuarios interactúan con la IA hoy en día. Totalmente. Hay una dicotomía fascinante en las fuentes. Los usuarios en Reddit hablan de usar al Cloud del trabajo, que es la versión oficial, censurada con todos los cinturones de seguridad corporativos. El empleado modelo. Exacto. Versus sus iteraciones locales en casa, como este modelo monstruoso que es tendencia hoy, el famoso Omnicoder Cloud 4.6 Opus and Sensor GGUF. El nombre ya asusta. Sí. La gente quiere la potencia de razonamiento sin que la empresa les diga que es moralmente aceptable codificar. Es como tener un empleado corporativo perfecto de día y un hacker sin reglas de noche en tu propia computadora. Es una locura. Y toda esta infraestructura, este código autónomo, esta democratización masiva de agentes sin censura y hardware potentísimo, está finalmente colisionando de frente con el mundo físico, el mercado laboral y la sociedad de maneras que son francamente alarmantes. El impacto es inmediato, ¿no? Hay un temor palpable y muy bien documentado en los foros donde los profesionales de marketing digital se preguntan, con justa razón, si sus trabajos están verdaderamente amenazados. Y cómo no, si ahora un modelo local puede generar campañas multimodales enteras gratis. Exacto. Y la tensión sube cuando los propios líderes de la industria echan más leña al fuego. Hoy, Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, se enfrentó a una reacción violenta, brutal, un backlash de la comunidad de gamers. Sí, eso estuvo tenso. Declaró que los gamers están completamente equivocados en sus críticas a DLSS 5, que para la audiencia es esta tecnología que usa IA para generar fotogramas y gráficos en los juegos, que muchos sienten que empeora la fidelidad visual a cambio de rendimiento artificial. Es que es una lucha constante por definir qué es real y qué es generado artificialmente. Y esa difuminación de la realidad tiene consecuencias muy severas para la privacidad. Nuestras fuentes hoy destacan el lanzamiento de una herramienta de código abierto que es espeluznante. Sí, la que encuentra coordenadas. Exacto, es capaz de encontrar las coordenadas precisas de geolocalización de cualquier fotografía. Para quienes nos escuchan, deténganse a pensar en esto un segundo. Una herramienta gratuita que analiza la posición de las sombras respecto al sol, el tipo de vegetación al fondo, la textura del pavimento, y usa reconocimiento de patrones masivo para decirte exactamente en qué calle del mundo te tomaste una selfie. Da escalofríos. Imagina las implicaciones de eso para el acoso, para el periodismo en zonas de conflicto o la simple seguridad personal. La IA parece una deidad omnipotente que todo lo ve en el entorno digital. Pareciera, ¿sí? Pero... y aquí es donde regresamos al principio de nuestra exploración, y la realidad supera a la ficción. Justo cuando crees que el sistema es invencible, leemos la noticia más surrealista del mes. Investigadores de la Universidad de California en Irvine lograron derribar drones impulsados por IA. Y no usaron tecnología de punta. No con un pulso electromagnético, no hackeando su software, sino usando simples paraguas pintados. Es un contraste que roza verdaderamente lo absurdo, pero revela una verdad fundamental. Esto plantea una pregunta importante sobre la asimetría de nuestras tecnologías. A ver. En el dominio digital de los metadatos y los píxeles, la IA tiene una precisión espeluznante, como la herramienta de las fotos. Pero los sistemas de visión por computadora que pilotan hardware físico, como drones militares o cámaras de vigilancia autónomas, sufren de ceguera adversarial. O sea, se confunden con cosas físicas simples. Exactamente. Un patrón geométrico caótico, específico, pintado con acrílico barato en la tela de un paraguas de lluvia, sobrecarga la red neuronal visual del dron. El sistema matemático colapsa intentando clasificar el patrón, pierde el rastreo del humano debajo del paraguas y termina estrellándose o abortando la misión. Es que no puedo evitar reírme porque es la analogía de la estrella de la muerte llevada a la vida real. Totalmente. O sea, tienes redes neuronales del Pentágono, agentes autónomos, hardware de 282 gigas, matrices tridiagonales.
Tienes una máquina de vigilancia teóricamente perfecta Una inversión billonaria. y el puerto escape térmico que destruye todo el sistema es alguien parecido a Mary Poppins caminando con un paraguas de colores. Es poesía pura. Es poético y aterrador al mismo tiempo. Sí. Y bueno, solo para matizar este tono bizarro que han tenido las noticias de hoy, no podemos dejar de mencionar que alguien, en medio de todo este caos tecnológico, acaba de registrar el misterioso dominio de Internet aliens.gov el 17 de marzo. Alimentando todas las teorías conspirativas posibles. Claro, junto con un post etiquetado simplemente como «Esto fue divertido» en la comunidad de Reddit de Singularity, lo cual demuestra que el humor humano y el troleo sobreviven a cualquier avance de la inteligencia general. Y esa es la paradoja final con la que nos enfrentamos hoy. Tenemos la capacidad de desplegar el equivalente cognitivo de un equipo entero de ingenieros de software con 2 comandos de texto en nuestra sala, pero nuestros sensores físicos militares pueden ser engañados por trucos visuales que no funcionarían ni en un niño de 3 años. Es verdad. La robustez digital, esa comprensión matemática de alta dimensión de la que hablábamos hace un rato, no se traduce automáticamente en robustez en el mundo tridimensional. Entonces, para recapitular todo este torbellino y explicar por qué importa todo esto para quienes nos escuchan, la inteligencia artificial ya no es una curiosidad técnica, ni un simple chatbot. ¡Para nada! Estamos hablando de agentes autónomos que reemplazan la programación humana tradicional, infraestructuras que dividen a corporaciones éticas de necesidades militares de los gobiernos y herramientas libres que pueden geolocalizar la foto de tu casa en segundos. La barrera de entrada tecnológica simplemente desapareció. Totalmente. Hoy se exige de todos nosotros una alfabetización digital aguda, porque las herramientas de mayor impacto en la historia humana ya están disponibles en cualquier computadora conectada a Internet. Absolutamente. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar sobre la mesa una última idea para que nuestra audiencia, nuestra mente curiosa, la procese por su cuenta. Excelente, adelante. Hemos visto hoy una herramienta que hace casi imposible esconderse en el mundo digital, localizando cualquier foto con precisión milimétrica. Y al mismo tiempo, hemos visto drones de alta tecnología derrotados por un paraguas de tela y pintura. El contraste del que hablábamos. Exacto. Si el mundo digital se está volviendo un panóptico donde nada escapa al análisis de datos, pero el mundo físico de la IA es tan frágil que puede ser cegado con cartón y colores, estamos entrando en una era donde la seguridad personal y la privacidad dependerán mucho más de un camuflaje físico analógico que de contraseñas digitales encriptadas. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Quizás el verdadero futuro de la privacidad extrema y la evasión no resida en un software sofisticado, ni en firewalls complejos, sino en la baja tecnología de usar la ropa adecuada y un paraguas bien pintado. Es una imagen poderosísima, un poco inquietante también, pero fascinante para llevarnos con nosotros hoy. Hasta aquí llega la exploración de hoy. Como siempre, la invitación para nuestra audiencia es a que sigan cuestionando todo lo que leen, que no den por sentada a ninguna supuesta caja negra tecnológica y que mantengan la curiosidad siempre encendida frente a un mundo que se reescribe por completo cada mañana.